Es triste de pedir, pero más triste es de robar. O sea que si no quieres verme tirar del bolso de alguna abuela o atracar algún banco, para paliar mi adicción al sim racing, usa mi link que encontrarás debajo en la descripción para comprar los juegos más baratos de PC y consola en Instagaming. Y así apoyas al canal. Al link este del Zelda se le ven las costillas. Que alguien haga el favor de darle un bocata chorizo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una comparativa de los 4 juegos de simulación de rallies que más se tocan últimamente o que son más modernos. Es una mezcla de todo eso. Vamos a ver qué tienen de bueno y de malo cada uno de ellos, con una puntuación que haremos englobando todos los puntos que analizaremos de cada uno de ellos. ¿Cuál es el mejor? O el más polivalente, el que tiene menos fallos, el más completo. Ya me entendéis. Aparte de los típicos tópicos de estos vídeos de análisis que son el force feedback, las físicas y los gráficos, pues también vamos a analizar otras cosas dentro de esto. Los juegos que vamos a analizar son EA Sports WRC, como no, que es el más nuevo, Dirt Rally 2.0, porque es la precuela del EA Sports WRC y al cual todavía está dándole mucha gente, World Rally Championship Generations, porque es, no sé, los resquicios del último juego que hizo KT y es lo que nos vamos a comer, o algo muy parecido es lo que nos vamos a comer en 2027, y como no, el inmortal Richard Vance Rally. O sea que vamos a ello. Vale, ¿a qué nos referimos con dimensiones de pista? Pues lo ancho que llega a ser la carretera o la pista por la que estamos pasando. Yo considero que una pista muy ancha no es rally, o le quita mucho brillo al juego si la carretera es muy ancha. Y en esto el EA Sports, y como estáis viendo ahora en las imágenes, el Dirt Rally están empatados. Al que suspendería es al WRC Generations. Considero que las pistas son demasiado anchas. Es como ir por una autovía, no por una carretera secundaria. Y a mí esto me revienta. Todo y que cuando la pista es estrecha, es brutal este juego. Pero la gran mayoría de trozos son bastante anchos. Y el ganador es el Richard Vance, gracias a los mods y ya los tramos que hay de serie, los vanilla, los primeros que ya llevaba el juego de serie, están bastante bien. No se ve una carretera muy ancha. Cabe a destacar que hay algún tramo, como el que estás viendo de nieve, que es muy ancho. Pero cuando es estrecho, es bastante más estrecho que los demás. Eso hay que destacarlo. Bueno, y ahora vamos a los efectos de pista. ¿A qué me refiero con esta frase? Pues lo que el juego te llega a transmitir en el volante sobre vibraciones, saltos, ¿no? La recepción de un salto, o cuando arrancas el vuelo, cuando empiezas a despegar con el coche, cuando pillas una cuneta, el cambio de meter la rueda en el hueco o sacarla, vibraciones de la carretera, porque hay un terreno muy bacheado, pérdidas de grip, cómo te las muestra y esas cosas. Vamos a ver en este sentido quién gana. Para mí, el primero de todos en sensaciones y detallitos al volante. Aquí la opinión es muy personal, ya os lo digo. A lo mejor vosotros notáis mejor otro de los 3 juegos que no es este por la configuración del volante o por cómo notáis vosotros, ¿no? Cada persona siente distinto las cosas. Pero para mí el que tiene más detallitos es el EA Sports WRC, sobre todo por estos puntacillos que tiene de que estás en la salida
y le das al gas a fondo al corte y te tiembla el volante. Se notan muy bien las pérdidas de grip. Se comporta bastante bien. Te transmite muy bien los cambios de peso de masas. Y es bastante entendible. Y en segundo lugar se lo daría al incansable, el infatigable Richard Barnes, que gracias a los modders se va reestructurando y actualizando y mejorando cada 2 por 3. Y a mí me parece, todo y ser un juego viejo que te cagas, transmite bien. Notas irregularidades en el asfalto y todo. Y como ya hemos dicho, gracias a los modders, hay tramos como Gaviria Legazpi en invierno que el cambio de cuando pisas hielo a cuando pisas humedad, a cuando pisas barro o a cuando pisas seco es brutal. Que no es el juego original, o sea, lo han tenido que retocar gente fan del juego. Depende mucho de la calidad del modder, de las ganas que le haya puesto o los recursos al tramo. Tienes tramos que son una pasada, como la Gaviria Legazpi, y tienes otros tramos que no son así. Y eso le hace bajar un poco el valor. Que no se me ofenda a nadie, pero los modders hacen un gran trabajo, pero hay tramos de mucha calidad y hay tramos que no tienen tanta, y eso hay que admitirlo. Y ahora, Dirt Rally 2.0. Todo y que los tramos de Monte Carlo con el asfalto y la nieve se nota un mogollón que le han puesto ganas y se palpa dónde está la nieve o el hielo y dónde estás pisando el asfalto perfectamente. No tiene tanto temblequillo, no es un poco más llano el force feedback y todo y que funciona muy bien, no es malo para nada, a mí me gusta. No tiene esos tembleques, como os he dicho, que puede tener el Richard Barnes o el EA Sports, por supuesto. Pero, ya os lo digo, a mí me vale. Y el que se lleva un punto es el WRC Generations. El force feedback sí que hace fuerza, sí que te enseña las inercias del coche lateral, pero no hay vibración, no hay rebote rápido, dijéramos, ¿no? Si fuera una suspensión, no hay, no notas el granulado del asfalto o de, no sé, me metí en Chile y solo si pillabas un bache que te cagas, el volante te hacía algo. No puede ser que en una pista de tierra eh, no tiemble el volante, no, solo esté la inercia de la curva. Lo encuentro muy pobre. Retocándole los parámetros del force feedback en el juego, he conseguido que enseñe un poquito más de lo que te enseña cuando empiezas sin tocar nada. Pero todo y eso le falta, para mí le falta un poquito. Pues bien, aquí lo que vamos a analizar son las inercias y los traslados de peso del coche en cuanto a lo que hace la rapidez de mostrarlo, lo ágil que es el coche, tanto tracción delantera, trasera o 4x4. Aquí, para mi gusto, volvemos a tener un empate entre WRC de EA Sports y Dirt Rally 2.0. Son los dos donde el coche es más ágil, sea el que sea, con la única pega que en el EA Sports los tracción trasera son complicadillos de llevar. Las reacciones que tienen cuando se van del culo son demasiado rápidas, demasiado extremas, exageradas. Cuesta mucho salvar el coche en un derrape. Es como si el neumático no estirara, perdiera la tracción y se te da la vuelta al coche. Eso es complicadísimo. Pero todo y eso giran y aceleran y la sensación de ser algo frenético, sobre todo en EA Sports WRC, es muy grande. Y debido al cambio de sensaciones de neumáticos, en el Dirt Rally a lo mejor noto
un poco más chungos, más impredecibles los tracción delantera, al contrario que el EA Sports. Luego ya pasaríamos al Richard Barnes, porque la sensación de velocidad no es tan grande, tienes que ir con más cuidado en las curvas cerradas y sobre todo es complicadillo estirar el freno de mano. En lo que hace a coches tracción trasera, en este título tan antiguo también nos podemos encontrar con un periplo, como podéis ver con el Forescore en tierra, tela lo que se te quiere ir el coche y se te quiere enroscar del culo. Es bastante complicado. Y yo las paso muy putas cuando cojo un trasera en tierra aquí en este juego. La sensación de no ser tan frenético tira un poco a darle menos puntuación. Y ahora nos iríamos al que nos queda, que es el WRC Generations. Al WRC este lo pondría entre las físicas de un Richard Barnes y las de Dirt Rally 2.0 y EA Sports WRC. Los neumáticos no agarran tanto como estos dos últimos, pero agarran un poco más que el Richard y son unas físicas entre medio. Los tracción delantera, bueno, el tracción delantera, que solo creo que hay uno, va bastante bien, los neumáticos se sienten bastante bien. Los 4x4 se sienten a lo mejor con el setup de serie, porque lo estoy comparando todo sin tocar ningún setup, que estiran demasiado de atrás, abusan de la tracción trasera y no ayudan tanto con la delantera, y eso se nota en las curvas lanzadas, que el coche se te quiere girar, ¿no? Se te quiere enroscar, y sobre todo en la salida de las paellas, que como no vigiles el gas, te quedas girado igual. Y ya os lo digo, es un entremedio. Por eso se queda ahí, en el limbo, entre unos y otros. Es que no tengo otra manera de explicároslo. Ahora, los tracción trasera son una delicia de físicas y de disfrutones que son en este juego, ¿eh? Yo con los traseras me lo paso de puta madre. Los neumáticos se prestan a ir de lado y a que lo controles bastante rato. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tan fluidos van estos títulos, y La Palma, por antigüedad y por simplicidad de los gráficos, se la lleva pues el Richard Barnes. Es un juego que te lo corre una tostadora. Tiene 20 y pico años y aunque han ido mejorando, depende qué tramo, gráficamente, no tiene ray tracing, no tiene DLSS, no tiene que activar nada y es todo en crudo. O sea, pensad que es un juego que salió en Play 2, aparte de PC. O sea, una Play 2 lo puede hacer correr, o sea que blanco y en botella. Luego tendríamos doble repartición para el Dirt-Rally 2.0 y para el WRC Generation. Son dos títulos que gráficamente no se ven mal, son ya de más buen ver, más alegres para la vista que el pobre Richard Barnes. No tienes trabas, no me he encontrado ninguna pega, ninguna clavada de FPS, ni ningún bajón chungo de estos que notas algo raro ahí. Y en este apartado el que se va a llevar el palo va a ser el EA Sports WRC. Y me da mucha rabia que el juego que es más moderno de todos sea el peor optimizado en cuanto a fluidez. Es que es, es que se nota que ha sido dejado o descuidado, que no han habido más actualizaciones, no lo han querido arreglar, no han querido acabar el trabajo. Y eso jode un montón, porque el juego es divertido y tiene potencial, y tiene buenos gráficos, igual que el Dirt, igual que el Generations. Pero tienes unas bajadas de frames en algún sitio y algún micro corte que no es normal, y eso es porque no está depurado y lo han dejado así. Es muy triste.
Bueno, pues vamos por el sistema de daños. ¿En qué vamos a basarnos para puntuar esto? Pues en lo fácil que se rompa el coche, en lo que se llega a romper del coche y en lo mal que nos pueda hacer ir en un tramo todos estos daños. Bien, en primer lugar, y se lleva la palma, se va para el Richard Barnes Rally, porque aparte que la conducción es complicada, que luego la puntuaremos, enseguida pegas un toque o algo que es lo más fácil del mundo y ya tienes tocada la suspensión o alguna historia. Si pegas una hostia de morros, empiezas a perder anticongelante, se te calienta el coche, se te puede llegar a parar. Por estos golpes también en las suspensiones, que es lo que más se rompe, se te puede torcer el volante, vas con el volante torcido. Se te puede caer alguna pieza o algún bollo, también se ve estéticamente. Pero ya os lo digo que el fuerte es esto, que pegas a una hostia, se te tuerce el volante, vas mal todo el tramo, se te recalienta, se te puede parar el coche si rompes radiador, puedes pegar a una hostia que rompas el cambio de marchas y ya no tires más, incluso puedes llegar a incendiar el coche. O sea, en sistema de daños es muy chungo. Incluso puedes meter una rueda en la cuneta, que me ha pasado, y no veas una piedra que hay por ahí y se te rompa el cristal. Es lo más extremo que he visto en daños de todos los simuladores de rallies que he jugado. Y después volverían a estar Dirt Rally 2.0 y EA Sports WRC, porque comparten el mismo sistema de daños. Si vuelcas, se te arrancan piezas. El sonido de si se te ha salido volando una puerta cambia. Y luego, si pegas una hostia contra una roca, rompes el radiador y te acaba afectando si no lo reparas en el rendimiento del coche. No he llegado a comprobar si se te para el coche y tienes que abandonar como en el Richard Barnes, creo que no. Y una cosa que no me ha ocurrido en el Richard y aquí sí son los pinchazos y te hacen perder un montón de tiempo si los reparas. Te hace calcular muy bien si te sale a cuenta o no reparar dentro del tramo el neumático que has pinchado o seguir tirando con el neumático pinchado, cosa que te hará ir más lento porque luego se te va el coche por todos los lados. Pero todo y eso lo veo mucho más sencillo, menos complicado que el Richard Barnes, porque por ejemplo no tiene rotura de amortiguación, lo que vendría a ser el pinchazo. Si vas con el pinchazo y no lo cambias la rueda, sería algo parecido en sensaciones, ¿no? De romper en el Richard Barnes una amortiguación. Lo que no hay, que echo de menos, es que si pegas una hostia en el tren delantero, en una rueda, la dirección no te queda torcida. Y eso, si lo tuviera implementado, igual que el daño de suspensiones, sería mucho mejor que el Richard Barnes. Pero como no lo tiene y el otro sí, el otro es mejor. Y ahora ya, por enésima vez, el WRC Generations es un juego al que, al ser la pista tan ancha y tener tanto margen de error, cuesta mucho pegarte un guantazo. Normalmente es una salida de pista y ya pues abandonas el tramo, lo reinicias o lo que sea. Y me cuesta mucho ir con daños. Sí que se ve el desgaste de neumáticos, pero poca cosa más he visto yo de daños. No acompaña este juego al sistema de daños que puede llegar a tener porque lo muestra muy poco o muy pocas veces. Al menos en mi caso. Vamos por la curva de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo que te cuesta o lo que tardas en empezar a controlar, a dominar y a disfrutar del título en sí, del videojuego, y qué tan difícil es. Y en el primer puesto, y le vamos a dar 4 puntos, pues es para nuestro viejuno, polla vieja, Richard Barnes Rally. Es, con diferencia, el simulador de rallies que te puede llegar a desquiciar, pero a la vez ese desquicio es lo que te engancha.
sobre todo a la gente que es muy tryhard, la que se quiere superar y la que aprieta los dientes y se cabrea y repite y repite y repite y repite. Pero una vez le has pillado el truquillo y ves que ya no te vas chocando tantas veces, en lugar de 1000 te chocas 999, ves que vas dando un pasito para adelante, vas mejorando un poquillo, te vas enganchando y lo vas empezando a disfrutar. Pero es un título que nunca sabes cuándo te la vas a pegar. No te lo esperas. El fallo es, o sea, no sé cómo decirlo, el margen de error es mínimo y como no sabes cuándo vas a hacer este mínimo margen de error, es una sorpresa cuando te estampas. Y en segundo lugar, yo pondría al WRC Generations, por como os he dicho antes que era, ¿no? Las sensaciones van muy acompañadas de las físicas que tiene. Ya os digo que es un entremedio entre el Dirt Rally 2.0 y el EA Sports y el Richard Barnes, pero es que es en todo, en el deslizamiento, en el agarre, en la transferencia de pesos, tiene las peculiaridades que os he dicho cada coche y yo lo dejaría entre medio. Y ahora que sí voy a separar a los dos títulos que siempre han ido de la mano, porque son un copy-paste de uno del otro, son EA Sports y Dirt Rally 2.0. Y yo veo un poco más difícil Dirt Rally 2.0, porque el sistema de neumáticos a lo mejor es un poco menos permisivo que en EA Sports WRC y te cuesta un poco más, depende qué movimiento, depende qué curva, depende cómo se te ponga el coche, pues es un poco más difícil de controlar. Pero son bastante parecidos. La única diferencia son, para mí, los neumáticos. Y en cuarto lugar se va EA Sports WRC porque es que es un poquito más fácil de aprender, de empezar a controlar y a disfrutar que Dirt Rally 2.0. Es más, mi cerebro ya llega casi a no sé cómo decíroslo, a saber qué va a pasar antes de llegar a la curva, antes de empezar a tomarla, mejor dicho, y lo intuyes todo muy bien porque es muy fácil asimilar las físicas que tiene, no son para nada tan complicadas como el Richard Barnes, el WRC Generations, pero aquí no, en EA Sports WRC es todo súper intuitivo y lo que tengas tú imaginado en la cabeza casi que es el 90% lo que va a pasar. Y por eso se disfruta tan rápido de este título. Y ahora ya como último punto nos vamos a ir al contenido, al número de coches y de tramos que tengamos, a las opciones que tenemos de lluvia, de día, de noche, de época del año, si es primavera, verano, otoño y todo eso, y la cantidad sobre todo. Empecemos por EA Sports WRC con la cantidad de especiales que tiene. Vamos a contar las especiales, no cada tramo, porque si contamos esto solo tendremos 2 o 3 tramos en cada juego. No vamos a contarlo así, sino en tramos que se pueden meter a la hora de crear un campeonato, por ejemplo. Aunque sea el trozo corto del mismo tramo o sea, yo qué sé, en lluvia, en nieve o lo que sea. Vamos a contarlo. EA Sports WRC, me repito, tiene 264 especiales repartidas en 20 rallies distintos, a la que se tendría que multiplicar por 4 estaciones, pero aquí hay una trampa, porque los rallies de invierno no admiten ponerlo en verano. Y los rallies que son de verano, como los tropicales o el de Kenia, no te dejan poner nevado. Hay cosas que son lógicas. Luego lo que tenemos para poner es un montón de posibilidades de hora del día y de de tiempo que haga, que si nieva, que si, ojalá que te dejen, que si llueve mucho, que si está el cielo encapotado, pero luego el asfalto está mojado, pero luego está seco, pero hay
muchas nubes, mediodía, tarde, noche, alba, amanecer, mañana. Hay un sinfín de combinaciones en cada tramo. Luego tenemos 99 coches repartidos en 20 categorías. Ahora pasaríamos a Dirt Rally 2.0 con un total de 13 rallies y 156 especiales a elegir. Y a eso le tendríamos que sumar 13 circuitos de rallycross. Aquí tenemos 13 categorías de coches distintos, sumando un total de 57 coches. La estación del año diría que no se puede escoger como en EA Sports, y las horas del día, la lluvia y todo esto, tiene alguna opción menos que el susodicho EA Sports. Luego tendríamos, que no lo estoy haciendo por cantidad, sino por cómo lo he apuntado en un papel, entonces tendríamos a Richard Burns Rally con 38 rallies en total, que son un montón, y 502 tramos en total, con alguna trampilla de que uno es en invierno, ya predefinido, el otro es en seco, y al ser tramos modeados, esto tiene un impacto diferente y no sé bien cómo contarlo. Esto es como las estaciones en el EA Sports WRC. Es muy complicado contarlo. Pero bueno, nos quedamos con 38 rallies y 502 tramos. Luego de coches tenemos 22 categorías y 100 cochazos. 100, gente. Y por último tendríamos el WRC Generations, que tiene 21 rallies con un total de 165 especiales, con 5 categorías de coches, con un total de 37. Aquí veo que, por ejemplo, los otros 3 definen muy bien cada categoría y eso hace que tengan más categorías. Aquí te meten menos y te meten mezcladas diferentes categorías. Te pone leyendas y te pone, no sé cómo se llama el otro, coches bonus, y te mete un Porsche 911 Carrera del grupo GT, casi en el mismo grupo que un Renault Alpine de los años 70, de cuando corría Ragnotti. Aparte, también hay algún rally que solo tiene 3 especiales. Es un poco el más pobre en contenido de los 4 que estamos analizando. Y sabe mal, porque los que han hecho este juego simulador, videojuego, como lo querráis llamar, de rallies, el Generations, son los que en 2027 van a hacer el próximo juego. ¡Ay, ay, qué miedo tengo! Bueno, ya ha llegado el momento de ver el total de los puntos que les hemos otorgado a cada uno. Hemos visto que son 4 juegos, al mejor le meteremos 4 y al peor 1, y a los empates pues a lo mejor les bajamos, si los dos son de 4, a los dos le daremos 3. Vamos a ver, dimensiones de pista. Ganaba por estrecho Richard Burns con 4 puntos. Luego el Dirt y el EA Sports estaban empatados, 3 puntos para cada uno. ¿Los veis aquí arriba? Aquí y aquí. Ya lo sé que está un poco destartalado porque lo he hecho aquí con prisa y a puñetazos, pero es mi manera de ser. Y aquí lo veis reflejado. Luego, por la pista muy ancha casi todo el rato, el Generation solo se lleva un punto. Luego, los efectos de pista, lo que notamos en el volante, que os repito, tiene mucho que ver en cómo tenemos calibrado nuestro volante y que hemos tocado. Yo normalmente no toco mucho, subo más o menos la fuerza del force feedback, pero luego ya los rebotes y estas cosas no los suelo tocar, ¿vale? Tenemos en primer lugar, porque tiene más pijaditas, el EA Sports WRC, luego vendría el Richard Burns, porque hay tramos como Gaviria Legazpi que son la hostia. Y luego tendríamos el Dirt 2.0. El tramo que veis en el vídeo de Montecarlo del Dirt es muy guapo, porque depende qué curva, si hay nieve o hielo por fuera de la curva, te tienes que meter por dentro, porque si no te vas. Y por dentro sí que agarra. Cosa que sería parecida a Gaviria Legazpi, lo único que ahí es todo bastante más complicado de entender. Bueno, de todas maneras solo es un punto. Luego las inercias, las
¿Cómo se mueve el coche? Le hemos puesto al Richard un punto, porque es el más lento de lo que es la sensación de ir deprisa y lo frenético que es el juego. Luego vendría el Generations con 2 puntos y luego no le hemos dado 4 puntos a ninguno de los dos, ni EA Sports ni DIR 2.0, como os he dicho. Están empatados, son los dos más frenéticos. Si acaso el IA es un poco más que el DIR, pero les bajo un punto y los empato. Luego la fluidez de gráficos, el 1 se lo lleva el EA Sports porque hemos dicho que es un bastante caótico y desastroso. El Richard se lo lleva con 4 puntos por ser el más viejo y el que puede hacer correr más gente con más ordenadores de gama media-baja. Y luego estaría el DIR 2.0 y el Generations, que están en un nivel medio alto. Luego los daños. Los daños al Richard le hemos puesto 4 puntos porque es el más chungo. Y luego vendría el EA Sports y el DIR porque casi que es lo mismo. Y luego el Generations, que es en el que yo menos averías he tenido en tramo. Yo si pego una hostia es para abandonar ya. O porque me he salido de pista, porque me he colado un montón. No tengo chorritoques de estos que te joden el coche. Y si los tengo, no llegan a dañarme tanto el coche como para notar que tengo ahí una avería. Luego la curva de aprendizaje. En el Richard le hemos puesto un 4 porque es el más chungo. Luego vendría el Generations, luego el DIRT y luego el EA Sports, por esa pequeña diferencia que tienen de físicas de neumáticos. Luego cantidad de contenido. El EA Sports es el que tiene más especiales, pero porque tiene más multiplicadores. Me refiero a la hora del día, al clima y a la estación del año, cosa que los otros no tienen. Luego vendría el Richard por la gran cantidad de tramos que tiene. Luego vendría el DIR 2.0 y luego Generations, que es el que viene más peladito, pobrecito. Y con todo esto tenemos el DIR con 18, empatado con el IA. Todo y que el IA tiene mejores efectos en el Force Feedback que el DIRT y el EA Sports tiene peor fluidez de gráficos, que el DIRT. Luego la curva de aprendizaje es más fácil el IA WRC que no el DIRT. Y luego en contenido el EA Sports tiene 4 puntos y el DIRT 2. Hasta aquí vemos las diferencias. En las inercias, las dimensiones y los daños están igualados. Luego vendría Generations. Vamos a dejar el Richard para el último. Las dimensiones de pista son las más anchas. Los efectos del Force Feedback, todo y que lo he tocado tanto como he podido. Yo tengo una Fanatec Club Sport 2.0 cambiada a 2.5, o sea, la última versión. Y es el que me cuesta más de notar pequeños detalles. Luego, en inercias, se lleva 2 puntos por ser el segundo más complicado de entender. En fluidez, se lleva un 3 igual que DIRT Rally porque van bien, corren bien los juegos. En daños se lleva un punto por lo que os digo. Yo o pego una hostia que me salgo de camino o no dejo medio roto el coche. La curva de aprendizaje, como es el segundo más complicado, pues también se lleva 3 puntos. Y el contenido, como es el que tiene menos tramos, menos coches y menos multiplicadores de esos tramos, pues se lleva un punto. Y en total son 12. Y luego viene el Richard, que sin comerlo ni beberlo es el que tiene mejores dimensiones de pista. Es el segundo mejor que tiene más detalles de efectos en el volante. Es el más chungo en inercias. Es el que tiene mejor fluidez, normal porque es el más viejo y el que cuesta menos hacer correr. Es el que tiene los daños más chungos. Es el que tiene la curva de aprendizaje más chunga. Y es el segundo que tiene más contenido. Y se queda con 23 puntos, gente. Esto podríamos hacerlo así, puntuando a Richard Barnes con las inercias, los daños y la curva de aprendizaje de esta manera, o al revés, que se llevara el aprendizaje 4 puntos el EA Sports WRC porque es el más facilongo y él solo 1. Mirad que el bonus lo tienen los daños y el aprendizaje. En fluidez es el que corre mejor y en dimensiones también
Yo creo que muchos estáis de acuerdo conmigo que un tramo de rallies normalmente es una carretera comarcal, una carretera secundaria y no puede ser muy ancha, no debería serlo. Entonces aquí ya cambiarían las cosas, porque le quitaríamos 3 y 3 6 y se iría con 6 menos, se iría también con 20, 17 puntos. Luego sería adelantado por Dirt y por EA. El EA Sports ganaría un poco más, el Dirt Rally ganaría un poco más y el Generations también. Luego ya se equilibraría un poco y el Richard pasaría de ser el primero al tercero, creo yo, o segundo. Cogedlo como queráis, podemos valorarlo como he hecho yo o al revés, pero todo y eso tiene tela que el Richard siga siendo el que tenga los daños más realistas. A ver, realista del todo no es ninguno. Lo más realista, siempre os lo diré, es llevar un puto coche de verdad. Los daños, a ver, a veces en el Richard son exagerados. Yo he pegado una hostia contra una valla y no se me ha torcido la dirección en la realidad. He tenido un rayazo y va que te matas. En el Richard partes de cristal, se te gira el volante y mil historias más. Y luego la curva de aprendizaje es chunguísimo. Si lo valoramos al revés, queda el último en lugar del primero. Pues bueno, aquí tenéis las conclusiones de cómo lo veo yo. También pueden ser al revés, como os digo. Pero quedaros que si lo miráis como un tryhard, quedaría así. Quedaría así. Y un juego de 20 y pico años ganaría a los demás. Y es más, lo que más me asusta, el Generations, que tiene que ser la empresa, o sea, la empresa que ha hecho este juego, tiene que ser la que va a hacer el próximo, queda en último lugar. Ojo, ¿eh? Y si es al revés, queda en tercer lugar, me parece. Ojo. Ojo la que nos viene. Espero que os guste porque me ha costado... Espera, que se me apaga la tele. Quieta, vale. Me ha costado 3 días enteros porque he probado, he reprobado. Hacía mucho tiempo que no tocaba Generations. He tenido que hacer remember de los tramos, de los coches, de todo. He tenido que actualizarme el Richard, que hacía también tiempo que no lo probaba. He tenido que contar uno por uno los putos tramos. He tenido que mirar todas las categorías en los menús. Y me ha costado, como os digo, 3 días. Por eso, ahora veis que llevo otra gorra y otra camiseta. Telita lo que me ha costado. Acordaros, si os gusta el vídeo, ahora que ya habéis llegado al final, si podéis y tenéis la opción de bustearlo, por favor, hacedlo, porque creo que ninguno más lo ha hecho de esta manera. Me refiero a ningún otro creador de contenido. Creo que vale la pena ver esto. No lo he analizado con el corazón, sino con números. Y aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Los números no engañan, ¿no? Dicen, pues aquí lo tenéis. Ojito, ¿eh? Ojito. Adeu.